Hoy es el 28 de febrero, el último día del mes. Muy buenos días a todos, bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Dios habla hoy. Levítico 22:21 hasta el 23:44. Cualquiera que presente al Señor un sacrificio de reconciliación, ya sea en cumplimiento de una promesa o como ofrenda voluntaria, deberá ofrecer toros u ovejas sin defecto para que le sean aceptados. No le presenten al Señor animales ciegos o lastimados o mancos o con verrugas, sarna o erupciones en la piel, ni lo den para ser quemados como ofrenda en el altar del Señor. Como ofrenda voluntaria podrás ofrecer un toro o un carnero que tenga las patas disparejas, pero en cumplimiento de una promesa no te será aceptado. Tampoco deben presentar al Señor animales con los testículos heridos, golpeados, arrancados o cortados. No practiquen estas cosas en su tierra. Tampoco reciban de un extranjero estos animales como alimento para el Dios de usted, porque son animales con defecto y no les serán aceptados. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, deberá quedarse al lado de su madre durante 7 días. Pero a partir del 8º día podrá ser aceptado para quemarlo como ofrenda al Señor. No mates en un mismo día a una vaca u oveja y a su cría. Cuando presentes una ofrenda de acción de gracia al Señor, hazla de tal manera que sea bien recibida. Además, cómela el mismo día y no dejes nada para el día siguiente. Yo soy el Señor. Pongan en práctica mis mandamientos, cúmplanlos, yo soy el Señor. No profanen mi santo nombre, y así seré santificado entre los israelitas. Yo soy el Señor que los ha consagrado a ustedes y los ha sacado de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Capítulo 23. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: estas son las fechas especialmente dedicadas al Señor, y que ustedes llamarán reuniones santas. Trabajarás durante 6 días, pero el 7º día no deberás hacer ningún trabajo. Será un día especial de reposo y habrá una reunión santa. Donde quiera que viva, ese día será de reposo en honor del Señor. Estas son las fechas especiales para celebrar las reuniones santas en honor del Señor, y en las cuales deberán reunirse. El día 14 del mes primero, al atardecer, se celebrará la Pascua, en honor del Señor. El día 15 del mismo mes, se celebrará la fiesta de los panes sin levadura, en honor del Señor. Durante 7 días se comerá pan sin levadura. El primer día se celebrará una reunión santa. No hagan ninguna clase de trabajo pesado. Durante 7 días deberán ustedes quemar ofrenda al Señor, y el día 7º celebrarán una reunión santa. No deberán realizar ninguna clase de trabajo. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: cuando hayan entrado ustedes en la tierra que yo les voy a dar y hayan cosechado su trigo, deberán presentar al sacerdote el primer manojo de su cosecha. Al día siguiente del día de reposo, el sacerdote lo presentará al Señor como ofrenda especial para que le sea aceptado. Y el mismo día en que presenten el manojo, presentarán también un cordero de 1 año, sin defecto,
como holocausto en honor del Señor. Traerán además 4,5 kilos de la mejor harina amasada con aceite para presentársela al Señor como ofrenda quemada de aroma agradable. Como ofrenda para derramar se deberá presentar 1 litro de vino. Hasta el día en que lleven ustedes su ofrenda al Señor, no deben comer pan, ni trigo tostado o fresco. Esta es una ley permanente que pasará de padres a hijos y donde quiera que ustedes vivan. A partir del día en que lleven ustedes el manojo de trigo como ofrenda especial, es decir, a partir del día siguiente al día de reposo, deben contar 7 semanas completas. Y con el día siguiente al 7º día de reposo se completarán 50 días. Entonces presentarán al Señor su ofrenda de trigo nuevo, y llevarán de sus casas 2 panes de la mejor harina cocidos con levadura, de unos 4 kilos cada uno, como ofrenda especial de primero fruto para el Señor. Junto con los panes llevarán 7 corderos de 1 año y sin defecto, 1 becerro y 2 carneros, como holocausto en honor del Señor, ofrenda quemada de aroma agradable a Él, además de sus ofrendas de cereal y de vino. Ofrecerán además un chivo como sacrificio por el pecado, y 2 corderos de 1 año como sacrificio de reconciliación. El sacerdote ofrecerá los animales como ofrenda especial en presencia del Señor, junto con el pan de los primeros frutos, y los 2 corderos serán consagrados al Señor para el sacerdote. Ese mismo día deben celebrar ustedes una reunión santa y no hacer ninguna clase de trabajo pesado. Esta es una ley permanente que pasará de padres a hijos y donde quiera que ustedes vivan. Cuando llegue el tiempo de cosechar, no recojas hasta el último grano de tu campo, ni rebusques las espigas que se hayan quedado. Déjalas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, el Dios de ustedes. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Di a los israelitas lo siguiente: el día 1 del mes 7 celebrarán ustedes un día de reposo y una reunión santa conmemorativa con toque de trompeta. Deberán quemar una ofrenda en honor del Señor y no harán ninguna clase de trabajo pesado. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: el día 10 del mismo mes 7 será el día del perdón. Deberán celebrar una reunión santa y dedicar ese día al ayuno y quemar una ofrenda en honor del Señor. No hagan ningún trabajo ese mismo día, porque es el día del perdón, en que ustedes obtendrán el perdón ante el Señor su Dios. El que no dedique ese día al ayuno, quien quiera que sea, será eliminado de entre su pueblo. Y al que haga algún trabajo ese día, quien quiera que sea, lo haré desaparecer de su pueblo. No hagan ningún trabajo. Es una ley permanente que pasará de padres a hijos y donde quiera que ustedes vivan. Será para ustedes un día de reposo y dedicado al ayuno, y lo contarán del atardecer del día 9 del mes hasta el atardecer del día siguiente. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Di a los israelitas lo siguiente: el día 15 del mismo mes 7, y durante 7 días se celebrará la fiesta de las enramadas en honor del Señor, con una reunión santa el primer día. No hagan ninguna clase de trabajo. Durante esos 7 días quemarán ofrendas en honor del Señor, y el 8º día celebrarán también una reunión santa y quemarán una ofrenda al Señor. Es un día de fiesta y no deben hacer ninguna clase de trabajo pesado.
Estas son las fechas especialmente dedicadas al Señor, a las que ustedes deben declarar reuniones santas y en las que presentarán al Señor ofrendas quemadas, holocaustos, ofrenda de cereales, sacrificio y ofrenda de vino, según el día que corresponda. Aparte de los días de reposo en honor del Señor, y de los regalos y ofrendas prometidas o voluntarias que ustedes le hagan. El día 15 del mes séptimo, cuando ustedes hayan recogido ya la cosecha, celebrarán una fiesta de 7 días en honor del Señor, con reposo el primer día y el octavo. El primer día tomarán fruto de los mejores árboles, hojas de palmera y de árboles frondosos, y de álamos del río, y durante 7 días se alegrarán en presencia del Señor su Dios. Cada año, en el mes séptimo, celebrarán una fiesta de 7 días en honor del Señor. Es una ley permanente que pasará de padres a hijos. Durante esos 7 días todos ustedes, los israelitas de nacimiento, vivirán bajo enramadas, para que todos sus descendientes sepan que cuando yo saqué de Egipto a los israelitas, los hice vivir bajo enramadas. Yo soy el Señor su Dios. De esta manera informó Moisés a los israelitas acerca de la fecha especialmente dedicadas al Señor. Marcos 9:30 hasta el 10:12. Cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea, pero Jesús no quiso que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, pero 3 días después resucitará. Ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a la ciudad de Cafarnaúm. Cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó: ¿qué venían discutiendo ustedes por el camino? Pero se quedaron callados, porque en el camino habían discutido quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos, y servirlos a todos. Luego puso un niño en medio de ellos, y tomándolo en brazos le dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no solamente a mí me recibe, sino también a aquel que me envió. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Jesús contestó: no se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Cualquiera que le dé a ustedes, aunque solo sea un vaso de agua por ser ustedes de Cristo, les aseguro que tendrá su premio. A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que lo echaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si tu mano te hace caer en pecado, córtatela. Es mejor que entres manco en la vida, y no que con las 2 manos vaya a parar al infierno, donde el fuego no se puede apagar. Y si tu pie te hace caer en pecado, córtatelo. Es mejor que entres cojo en la vida, y no que con los 2 pies seas arrojado al infierno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo. Es mejor que entres con un solo ojo en el reino de Dios, y no que con los 2 ojos seas arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren, y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si deja de estar salada,
¿cómo podrán ustedes hacerla útil otra vez? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con los otros. Capítulo 10. Jesús salió de Cafarnaúm y fue a la región de Judea y a la tierra que está al oriente del Jordán. Allí volvió a reunírsele la gente y él comenzó de nuevo a enseñar como tenía por costumbre. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa, le preguntaron si al esposo le está permitido divorciarse de su esposa. Él le contestó, ¿qué les mandó a usted Moisés? Dijeron, Moisés permitió divorciarse de la esposa dándole un certificado de divorcio. Entonces Jesús le dijo, Moisés les dio ese mandato por los tercos que son ustedes. Pero en el principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto. Jesús le dijo, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Salmos 44 del 1 al 8. Oración pidiendo la ayuda de Dios. Del maestro de coro, poema de los hijos de Coré. Oh Dios, hemos oído con nuestros oídos y nuestros padres nos han contado lo que tú hiciste en sus días, en aquellos tiempos pasados. Con tu propia mano echaste fuera a los paganos, castigaste a las naciones y estableciste allí a nuestros padres. Pues no fue su brazo ni su espada lo que les dio la victoria. Ellos no conquistaron la tierra. Fue tu poder y tu fuerza. Fue el resplandor de tu presencia, porque tú los amabas. Mi Rey, mi Dios, tú diste las victorias a tu pueblo. Por ti vencimos a nuestros enemigos. En tu nombre aplastamos a los que nos atacaban. Porque no confiaría yo en mi arco, ni mi espada podía darme la victoria. Fuiste tú quien nos hizo vencer a nuestros enemigos, quien puso en ridículo a los que nos odiaban. Siempre estaremos orgullosos de ti, oh Dios, y siempre alabaremos tu nombre. Proverbios 10:19. El que mucho habla, mucho yerra. Callar a tiempo es de sabios. Qué proverbio más útil para todos nosotros. Ayer mencioné de que Jesús estaba en el proceso de formar discípulos. Por eso cuando ellos no tenían fe, primero los reprendía, después Él hacía los milagros, pero siempre buscando cómo formarlos. Entonces, en este proceso de discipulado, Él tenía que dirigirse a las flaquezas humanas. En este caso, hoy, el deseo de ser más importante que los otros. Y esto se ve hasta hoy día aún entre los hermanos cristianos. Todos nosotros queremos servir a Dios, amar a otros, pero queremos ser más importantes. Un amigo mío hace años dijo del ser humano, todos queremos ser humildes, pero queremos ser el más humilde, más importante entre los humildes. Y con esto él explicó bien cómo es la situación de los seres humanos. Entonces Jesús en su plática, en su enseñanza, en su proceso de discipulado, les dice que Él
que quiere ser grande tiene que servir a los demás. Es interesante porque hoy día yo veo a pastores de iglesias grandes, pero tienen esa actitud de servidor y ellos sirven a los demás enseñándoles, no como prepotentes, sino con humildad, formándolos a ellos. Me viene a la mente muchos pastores que conozco o que he oído en el internet, hombres poderosos, hombres con mensajes impactantes pero con humildad. Y al ver este versículo me doy cuenta de que ellos sirven a los demás con sus enseñanzas, siendo humildes siempre. Entonces dice Jesús, si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos. Y me gustaría saber de ustedes cómo se aplica esta verdad a nuestras vidas, cómo Él deberá ser el último de todos. Y en otro versículo Jesús dice que el primero será el último y el último primero. Sigue hablando cómo debemos ser como niños y cómo debemos recibir a un niño. O sea, debemos servir aún los más humildes con humildad. También yo conozco a otros casos de ministros grandes e importantes. El caso de uno que sabía de él hace años. Él no estaba siguiendo los consejos de Santiago, porque al llegar a la congregación una persona importante o con dinero, este pastor le daba mucho tiempo, más tiempo que a los demás, porque era necesario tener sus riquezas. Cualquier iglesia necesita fondos, pero tenemos que tener mucho cuidado. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tenernos paciencia, discipulándonos poco a poco, así como Jesús discipulaba a los discípulos poco a poco. Gracias por tu paciencia, por tu perdón y hasta por aguantarnos. Que nos lleves adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el último día del mes, recuerden que los jueves tenemos un estudio aparte. Siempre doy el audio y en la mayoría de los casos unas notas. Correo electrónico de nosotros de aveespanol@gmail.com. Tenemos un canal de YouTube de Ave Español y un canal de WhatsApp. Si quiere saber qué es el enlace para ser parte de la comunidad de WhatsApp, que me envíe un correo al de aveespanol@gmail.com. Siempre un placer estar con ustedes. Un privilegio para mí ser parte de esta comunidad. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Me quedé en esto de que le había dado el flu a ella, la influenza, y ahí ella no se pudo recuperar. Se le encontró los riñones completamente dañados, los pulmones no se le estaban demasiado dañados por la neumonía que le había dado, y no se mejoraba. Mi esposo se fue a verla y se quedó allá con ella por una semana y me dijo: mamá no se ve bien, mamá está muriendo lentamente, pero estamos creyendo por un milagro, porque ella dice que aunque sea que quede mala, ella quiere vivir. Entonces, a pesar de todo eso, nosotros hicimos todo el esfuerzo, ¿verdad? Oramos, pero no podía ver otra cosa yo que la muerte. Muchas veces uno dice: ¿en serio? Dios le muestra a uno, sí,
bueno, a mí me lo mostró de esa manera y me siento tan contenta que Él me lo mostró. ¿Saben por qué? Porque la señora fue trasladada del hospital el que estaba en la isla a un hospital en Jacksonville, pero para entubarla, la tuvieron que puser en el ventilador y a pesar de que nosotros quisimos que ella se mejorara, el domingo pasado, no este domingo que acaba de pasar, pero el domingo anterior, yo estuvimos todas las noches he estado levantándome el Señor a orar porque habíamos estado bastante en aflicción por ella y estuvimos orando, ¿verdad? Que el Señor nos mostrara cuánto tiempo le quedaba a ella otra vez más. Y el Señor me dijo clarito, óiganme bien, cuando yo estuve en Juventud con una misión allá en Centroamérica, en Costa Rica, yo hice una escuela de discipulado y entrenamiento, y también estuve en Nicaragua, en Diriamba, haciendo una escuela de la Biblia. Tal vez el pastor que está en Nicaragua entiende o conoce a Bárbara y a todos ellos. Entonces ellos son los líderes y ellos lo entrenan a uno para poder irse, ¿verdad?, a las misiones y nos enseñan a escuchar la voz de Dios, callando a quién, callando al enemigo, callando las voces de nuestra mente, callando las voces del mundo y solamente quedándonos en perfecto silencio con el Señor y dejando que Él nos hable. Muchas veces Él nos habla a través de la Biblia, otras veces Dios simplemente el Espíritu Santo nos habla dentro de nosotros y nos muestra, ¿verdad? Entonces así fue, el Señor me dijo claramente, la respuesta viene en camino. Y para el martes, en la tarde. Y yo sin saber todo esto, fuimos a la iglesia el domingo y el lunes en la mañana, el Jonathan, el esposo de ella, nos llama y nos dice, Verónica, Justin, hemos tomado la decisión de desentubar a su mamá porque ella ya no se mejora, ella está pudriéndose por dentro y ella está sufriendo mucho. Entonces yo hablé con el doctor y he estado orando a Dios para que me dé sabiduría qué hacer, y hemos optado por desentubarla. Y así fue. Fuimos en la tarde el martes, nos despedimos de ella, oramos por ella. Jamás en mi vida había visto una señora muriendo y tuvimos que decirle adiós a ella y ella murió. 5 minutos estuvo viva y murió. El funeral va a ser en mi iglesia este sábado 1 de marzo. Y una de las cosas en el camino a Florida que yo le dije a Dios fue, muchas veces uno dice, ay, Dios mío, donde le cayó una muerte repentina, eso es lo que dice, ay, qué rápido murió, que no sé qué. Pero yo le dije a Dios, analizando muchos versículos en este Salmo 37 acerca de la vida, que la vida es un regalo. Desde el primer cumpleaños que nosotros le celebramos, nos celebramos a nuestros hijos y que su mamá le celebró a ella, desde ese entonces ella vive, ¿verdad? A los 67 años, en realidad solo nos queda darle gracias a Dios por tantos años que ella vivió. Y sí, la vida es corta, pero si uno comienza a contar las bendiciones, todas las cosas buenas que nos han pasado durante toda la vida, realmente la vida es una aventura, es muy linda, pero con el Señor se vive mejor. Pero esto quería contarles, se me hizo largo el testimonio, pero la verdad no sé cómo hacerlo chiquito. Espero que alguien le anime a poder escuchar a la voz del Señor, porque Él sí nos habla. Y me gustaría escuchar de algunos momentos, algunos testimonios, lo que ustedes han pasado por una situación de que de verdad quieren escuchar lo que Dios les está diciendo y ahí Dios les habla.